Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro mensaje de esta tarde o de esta mañana. Sean todos bienvenidos y todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos. Espero que este mensaje hable a tu corazón y te motive a seguir adelante, porque ese es el objetivo, de que Dios hable a tu corazón y que te recibas ese alimento que es la palabra de Dios para salvación a todos aquellos que creen. Vamos a ponernos en las manos de Dios a través de esta oración para que sea Dios quien hable y no el hombre. Oramos. Bendito Señor Dios y Padre nuestro, en esta hermosa mañana que nos has permitido despertar con vida, Señor. Padre, nos hemos reunido aquí en este humilde lugar, en este momento, para alabarte y adorarte, lo cual ya lo hemos hecho, Señor. Ahora, mi Dios, yo quiero pedirte que unjas mis labios. Quiero suplicarte, Señor, que me revistas de tu poder, que desde la coronilla de mi cabeza y hasta las plantas de mis pies, Señor, que seas tú obrando, Padre, para que todas aquellas almas, tanto las que están aquí presentes como todas aquellas almas que estarán escuchando y mirando estos videos en las redes sociales, Padre, yo te pido que también toques sus corazones, Padre. Aquellos que ya creen en ti, que les aumentes la fe, Señor. Y aquellos que aún no han creído en ti, que los toques, Padre, para que ellos también se conviertan de sus malos caminos, se arrepientan de su pecado y su maldad, y tú los salves, Señor. Padre, sabemos que vienes pronto para llevarte a todos aquellos que están esperando tu gloriosa venida. Señor, aquí estamos. Habla una vez más, Señor, en esta mañana a través de mis labios, y que en todo seas tú glorificado. Yo me deposito en tus manos, Señor, y a ti damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, hoy, mañana y siempre, porque solo tú eres digno, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar este mensaje. Un mensaje muy fuerte, un mensaje muy claro, y es en base a los tiempos que estamos viviendo. Recordemos que Dios siempre va hablando de acuerdo a los tiempos y a las circunstancias que se están viviendo. Y ahorita en estos tiempos lo que estamos viviendo no es nada agradable para Dios. Lo que estamos viviendo son tiempos difíciles, tiempos que el mismo Señor Jesús dijo que iban a suceder, tiempos que el apóstol Pablo también nos menciona en unas de sus epístolas, que después de su partida iban a entrar lobos rapaces, falsos maestros. Eso lo estamos viviendo. Vamos a dar inicio al mensaje de esta mañana. Su nombre de este mensaje es: saquemos las ratas de la iglesia. Ustedes saben que las ratas, al igual que muchos animales inmundos, no son deseados en el hogar, no son deseados en ningún lugar donde habita ser humano. ¿Por qué? Porque traen enfermedades, traen daño, destrozan todo. Y es por esa razón que Dios me ha dado este mensaje: saquemos las ratas de la iglesia. Y algo tanto literal como espiritualmente. Primeramente, en Génesis capítulo 1, versos 24 y 25, vemos que Dios crió todos los animales y que eran buenos. Dios no crió a unos malos y a otros buenos, no. Dios los crió buenos, tanto a los animales, las plantas y el ser humano. Dice la Escritura que todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desecharse. Entonces, ¿por qué razón aquí el título de este mensaje es: saquemos las ratas de la iglesia? O sea, desechemos las ratas de la iglesia. Bueno,
Si todo lo que creó Dios era bueno, ahí en Génesis capítulo 3 verso 17, no vamos a leerlo, simplemente quiero darte la escritura para que los que están aquí presentes y los que nos ven en las redes sociales también puedan meditar, puedan leerlo y darse cuenta, empaparse del mensaje. Génesis capítulo 3 verso 17, vemos también que por el pecado del hombre, de Adán y de Eva, entró la maldad a toda la creación. Ayer yo meditaba ahí en YouTube, estuve viendo en el día un mensaje, un video de un hombre neófito. Y digo neófito porque solamente a esas personas ignorantes se les ocurre hablar esas cosas. Hablaba acerca de la religión, que todas las religiones no son malas, que todas las religiones son buenas, cada una adora a su Dios a su manera. Y hablaba él que él cree en todas las religiones y que no hay nada malo, que lo malo es el hombre, pero que aquí no está el bien y ni está el mal. Y tantas cosas absurdas que hablaba, a tal grado que negaba a Dios. Y espero que ese hombre vaya a mirar este mensaje para que se dé cuenta a través de las escrituras que la escritura se discierne espiritualmente y no intelectualmente. Sabemos que por el pecado y la maldad del hombre, ahí en Génesis 3:17, vino la maldición. Dios le dijo a Adán: por esto que has hecho, maldita será la tierra por tu causa. No dijo maldita es, maldita está, no dijo así. Dijo maldita será, de aquí para adelante. Maldita será la tierra por tu causa. Maldita, de ahí proviene la palabra mal, del mal. Que todo iba a estar bajo maldad. Pero recordemos que Dios nos dio libre albedrío para escoger nosotros qué es lo que queremos. Cuando analizamos la escritura vemos que la maldad llegó a tal extremo en todos los aspectos que Dios decidió destruir a toda la maldad, a toda la humanidad. Fue cuando Dios mandó hacer el arca a Noé. Ahí vemos el mandato que Dios les dio, dándoles otra oportunidad a las ratas. Y literalmente a las ratas también. Y al ser humano, dando otra oportunidad. ¿Y por qué digo a las ratas? Bueno, porque la palabra de Dios dice, le dijo a Noé que metiera hembra y macho. De los animales inmundos, de los malos, solamente 2, hembra y macho. Pero de los animales buenos iba a meter 7 parejas, hembra y macho. Entonces, al analizar la escritura nos damos cuenta que Dios les da la oportunidad a esas ratas metiéndolas al arca. Y eran inmundos. Y Dios le dijo a Noé que los metiera al arca, dándoles otra oportunidad. Recuerda este pasaje de la oportunidad que Dios les dio a esas ratas, porque Dios, al finalizar este mensaje, te vas a dar cuenta el por qué. En Levíticos capítulo 11 verso 29 nos dice que los ratones se tendrían por inmundos. Fíjate, estamos hablando en Levíticos. Para esto ya había pasado el diluvio, ya había pasado la maldad.
Y aquí vemos cómo les seguía teniendo por inmundos a las ratas y a los ratones. En Primera de Samuel, capítulo 5 y capítulo 6, vemos lo que son los ratones y lo que representan. Te di el capítulo, la cita. No lo vamos a leer, te lo voy a contar, pero tú lo vas a tener ahí para que lo leas y te vas a dar cuenta. Capítulos 5 y 6 habla cuando el pueblo de Israel estaba en guerra con los filisteos. Cuando los filisteos derrotaron a Israel y ellos se sentían mal, que Dios los había abandonado, y mandan traer el arca del pacto que la tenían en otra ciudad, y la traen a donde estaba el pueblo en guerra, el pueblo de Israel. Cuando los filisteos se dan cuenta de que había un alboroto grande, había gozo porque veían que venía el arca, y el pueblo de Israel pensaba que esa arca, que era Dios el que estaba ahí, iba a pelear por ellos. Cuando los filisteos se dan cuenta de todo ese alboroto, dicen: pues, ¿qué es eso? Y se dan cuenta que es el arca que habían traído de otra ciudad para ellos. Los filisteos se sintieron perdidos, porque decían: han traído sus dioses para que nos hagan lo mismo que les hicieron a los egipcios cuando los liberó su Dios. Entonces les entró un gran temor a los filisteos y entraron en guerra. Y los filisteos derrotaron otra vez al pueblo de Israel. Y no tan solo lo derrotaron, les mataron mucha gente. Y aparte se llevaron el arca del pacto. Ahora, ¿qué cosa nos enseña esa escritura ahí a través de esto que les estoy mencionando? ¿Qué nos enseña a nosotros? El pueblo pensaba que al traer el arca iban a vencer a sus enemigos, porque ellos pensaban que ahí está Dios. Y es lo mismo hoy en día. La gente piensa que porque está en la iglesia, porque lea la Biblia, porque ore, Dios está con él y que va a vencer todas las artimañas del diablo, que va a echar fuera demonios y tantas cosas que vemos hoy en día. Pero se dieron cuenta, aquí nos damos cuenta en la lectura, que no fue así. Hasta el arca les recogieron, les robaron. Les robaron, oigan. Ahora, cuando se dan cuenta de lo que les había pasado, se sintieron mucho más mal el pueblo de Israel. Pero lo que más me sorprende es que cuando llegaron los filisteos con el arca a la ciudad, eran 5 reyes las que formaban todo el imperio de los filisteos. Cuando llegaron a la ciudad donde tenían su dios, Dagó, dice la escritura que la metieron ahí, la pusieron al lado de su dios. Y que al otro día, cuando lo miraron, se dieron cuenta que su dios estaba en el suelo, en el piso. Y lo vuelven a poner, y al siguiente día otra vez postrado a donde estaba el arca del pacto, donde estaba el Dios de Israel. Supuestamente los filisteos pensaban que ahí estaba su Dios. Y estaba otra vez Dagón, su Dios Dagón, abajo, quebrado. Entonces se dieron cuenta, dicen: no, este Dios es más poderoso que el de nosotros, saquémoslo de aquí. Y lo sacan y se lo llevan a otra de las ciudades de ellos mismos, de otro rey de ellos. Y también les causó estragos, trayéndoles enfermedades, trayéndoles tumores. Y
y mucha maldad que les llegaba donde llegaba el arca. Entonces ellos sí pensaban que ahí estaba su Dios. Entonces, si ahí estaba su Dios de los de Israel en esa arca, entonces ¿por qué no los defendió allá? Porque Dios se agrada en todos aquellos que hacen su voluntad de Dios. Y no es que Dios estuviera en esa arca, es que Dios se manifestaba y allí era en el lugar donde llegaba y de ahí le hablaba al hombre, al sumo sacerdote. Pero no era todo el tiempo. Ahora, cuando ellos se dan cuenta que no lo podían tener en esa ciudad, lo llevan a otra y nadie lo quería tener, de las 5 reyes de los filisteos. Nadie lo quería tener. Entonces llamaron a todos sus sabios, sus consejeros, y preguntaron a él que qué hacían, porque verdaderamente el Dios de Israel era más poderoso que el Dios de ellos, y que no lo podían tener ahí, les estaba haciendo mucho daño a donde quiera que llegaba. Entonces sus consejeros, sus sabios les dijeron: devuélvanlo, devuélvanlo y así se les quitará el mal que les ha hecho. Entonces ellos acordaron regresarlo, pero les dicen los sabios: pero no se les ocurra mandarlos solamente el arca. Van a mandar ustedes la expiación por sus pecados. Fíjense cómo los mismos filisteos reconocieron que habían pecado al tomar a ese Dios que no les pertenecía y que se lo llevaron. Reconocieron que habían pecado. Y les dijo: mandarán el arca, pero pagarán por la expiación de sus pecados. Van a mandarles esos ratones, van a ser 5 ratones de oro, de acuerdo a los 5 reyes, y 5 tumores de oro. 5 ratones de oro y 5 tumores de oro, y lo enviarán agarrarán dos novillas que no han sido usadas para nada, la pondrán la arca en una carreta nueva, que van a hacer una carreta nueva, y ahí le pondrán la expiación por su pecado. Ahí se lo van a poner. Y así lo hicieron. Agarran y le ponen los 5 ratones de oro y los 5 tumores de oro, y se los llevan. Dice: y ustedes van a poner a alguien que cuide. Si se van derecho a donde está el pueblo, las ciudades del pueblo de Israel, entonces es porque su Dios de ellos es el que nos trajo todo este mal. Pero si no se van para allá, se van para otro lado, entonces solamente fue coincidencia. Y así lo hicieron, y fueron, enviaron los tumores y los ratones de oro ahí en el arca, dentro del arca, y lo enviaron. Ahora recuerden que el arca estaba cubierta de oro. Era una cosa preciosísima. Y dice la escritura que llega el arca a una ciudad, no recuerdo el nombre, Ecrón, parece que eran los de la ciudad de Ecrón. Y llegan, cuando vieron el arca les dio mucho gusto, se regocijaron, daban gritos de júbilo, corrieron a ver el arca. Pero ¿qué pasó? Cuando llegan al arca se les ocurre abrir el arca. Y ese es un lugar que no cualquiera podía meter mano ni tocar. Abrir el arca y mirar. Y dice la escritura que le trajo una maldad horrible a ese pueblo. Mató más de 30,000 personas
casi a todo el pueblo murió por haber abierto el arca, cosa que no le pertenecía a ellos. Les envió. Ya después cuenta ahí cómo vinieron los sacerdotes y ya se la llevaron el arca para otro lado. Pero el punto es este: las ratas, los ratones de oro que mandaron, era por la expiación por su pecado. Tenían que reconocer que habían pecado y tenían que devolverlo. ¿Cuánto no costaban esas piezas de oro? Eran grandes. Bueno, esto es lo que representa para nosotros esos ratones. ¿Qué cosa hicieron los filisteos? Se robaron el arca. Esos ratones representan a todos aquellos rateros que están robándole a Dios, que están robándose las cosas de Dios. Representa tanto a aquellos que no dan su ofrenda, su diezmo, más que nada su diezmo, y representa a todos aquellos lobos rapaces, ratas, que están robándose lo que le pertenece a Dios. Y eso es lo que los tiene bajo maldición. Así como al pueblo filisteo, a los 5 reyes con todas sus ciudades, les trajo la maldad, así también aquí que me están escuchando y todos aquellos que me están viendo a través de las redes sociales, con las cosas de Dios no te debes meter, porque si tú agarras las cosas de Dios, eres un rata, y como rata lo vas a pagar. Te va a llegar la maldición. A Dios no se le pasa nada. Y es necesario sacar esas ratas de la iglesia, así como el pueblo filisteo sacó esas ratas de oro, representando que estaban arrepentidos por la maldad que habían hecho, y la sacaron. Y así es necesario tú, lobo rapaz, falso apóstol, falso evangelista, falso pastor, falso maestro. Son ratas que solamente están robándose lo que a Dios le pertenece, y son unos guías ciegos, ignorantes. Y es necesario que tú como cristiano lo sepas, porque Cristo viene muy pronto. Cristo no retarda su venida. Él está a las puertas y Él quiere que salgas de esas ratas, quiere que las saques de la iglesia, porque solamente hacen mal y traen la maldición. En el Antiguo Testamento nos enseña que los diezmos y las ofrendas eran traídas a los sumos sacerdotes, y ellos administraban el dinero y las ofrendas, o lo que llevara el pueblo de Israel para las necesidades del templo, para las necesidades que hubiese. Y hoy en día es lo mismo. Ese diezmo y esa ofrenda es para las necesidades que haya en el templo, las necesidades que haya para llevar el evangelio a otras gentes. Pero como decía, hay una plaga de ratas que están haciendo mucho daño, y es necesario que actúen así como los filisteos, que reconozcan su maldad, que reconozcan que el Dios que le están robando es el Dios poderoso, que les va a destruir si no se apartan y se arrepienten. Vemos cómo todo eso era para que solamente los sumos sacerdotes, empezando con Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote, y luego enseguida vinieron sus 4 hijos. 4 hijos. Ustedes saben, 2 de sus hijos eran sacerdotes. Eran sacerdotes también. Ahora, estos siendo sacerdotes de Dios, llamados por Dios, hijos de Aarón, eran 4, Aarón y sus 4 hijos, 2 de ellos, dice la escritura que cuando llegó el tiempo de ofrecer incienso, de ofrecer
un fuego, un sacrificio, una ofrenda, dice que ofrecieron fuego extraño. Ofrecieron fuego extraño. Ahora, recordemos que el fuego representa al Espíritu Santo. Estos ofrecieron fuego extraño. ¿Qué cosa nos quiere decir? Que ofrecieron falsa doctrina, falsa enseñanza, doctrina de demonios. Ese es el fuego extraño, doctrina de demonios. Estos dos hombres que eran llamados por Dios ofrecieron ese fuego extraño. ¿Y qué dice la Escritura que pasó? Esos hombres, dice la Escritura, que cayeron muertos. Salió fuego del templo de Dios y los consumió a los dos. Ahora, eran sacerdotes puestos por Dios y ofrecieron fuego extraño. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos de ustedes, pastores, evangelistas, maestros, fueron llamados por Dios, pero hicieron igual lo que estos dos hijos de Aarón? Están ofreciendo fuego extraño, sinónimo de doctrinas falsas, doctrina de hombres, doctrina de demonios, y se han apartado. Y por esa razón Dios los ha abandonado, los ha desechado. Ahí en 2 de Juan, versos 9, 10 y 11 dice bien claro: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casas, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ese pasaje nos enseña lo mismo que está hablando de estos dos hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño en el templo. Por eso qué importante es, amigo, que me estás escuchando, que estás mirando este video, que te des cuenta en qué lugar te encuentras, porque hay muchos lobos rapaces, muchas ratas, y eso es lo que están dando, fuego extraño. Y fueron los primeros sacerdotes puestos por Dios, hijos de Aarón. Y sigue, y te digo esto porque las ofrendas y los diezmos son para que el sacerdote se encargue de administrarlo todo en la obra de Dios, no para que se lo trague o haga sus cuentas bancarias y viva como los del mundo. Empezó Dios llamándolos primero por Aarón y luego siguió llamándolos por medio de la tribu de Leví. En el libro de Números, capítulo 1, versos 47 al 53. Ahí podemos leerlo, ahí habla acerca de cómo Dios instituyó el sacerdocio al cuidado del templo, al tabernáculo de reunión, que así se le nombraba en aquel tiempo, a la tribu de Leví. De ahí viene toda la rama sacerdotal, hasta cuando vino nuestro Señor Jesucristo a nacer. Pero también habla en Números 1:51 y Números 3:10, habla que el sacerdote extraño que se acerque al lugar de reunión, que también va a morir. Oigan, lo hizo con los hijos de Aarón. Aquellos no eran extraños, ofrecieron fuego extraño. Y aquí, en estos pasajes que les dije, Números 1:51 y Números 3:10, enseña que el sacerdote extraño que se acerque morirá. Ahí nos damos cuenta
que todo aquel que se para en este lugar y no fue llamado por Dios es un sacerdote extraño que se está haciendo nombrar él mismo por sacerdote, y por lo tanto también va a morir. Cualquier sacerdote extraño. Ahora, si es el sacerdote extraño va a morir, ¿cuánto más aquellas mujeres que se ponen de pastoras? O aquellas mujeres viudas que porque su marido era el pastor, ellas toman el lugar de pastoras. Si no es un negocio que te lo van a heredar, no sean hijos del diablo, no estorben a la obra de Dios, arrepiéntanse. Yo conozco varias mujeres en muchos lugares, en Houston, San Antonio, en México, en muchos lugares, que son pastoras porque mi marido era el pastor. Esas también no son sacerdotas, sacerdotisas, porque el Señor puso sacerdotes, no sacerdotisas. Y si son extrañas que no hayan sido llamadas, también van a morir. Si no escaparon los hijos de Aarón que fueron llamados, menos esas hijas del diablo, esos hijos del diablo que son puestos ahí por su denominación o por lucro solamente. Y sigue la rama sacerdotal, terminando con Cristo y su iglesia. Cristo vino a ser el sumo sacerdote una vez y para siempre. Y Cristo mismo, a los que nos ha invitado a formar parte de su pueblo, a su iglesia, también nos da el llamado para ser reyes y sacerdotes. Dice la escritura aquí en Primera de Corintios, Hebreos 2:17, 3:1, 4:14 y 15. Ahí vemos en Efesios 4:11 y 12, ahí dice que Él llamó a esos siervos para perfeccionar a los santos. Y dice que nos llamó para que fuéramos reyes y sacerdotes. Hebreos capítulo 5 versos 5, capítulo 6 versos 20, capítulo 7 verso 26, capítulo 8:1, capítulo 9:11, capítulo 10:21. Estas escrituras que les di hablan acerca del llamado del Señor para constituir a su iglesia reyes y sacerdotes. Pero aún entre su iglesia que constituyó reyes y sacerdotes, ahí también Él escogió a aquellos para perfeccionar a los santos. Ahora, aquí nos damos cuenta cómo Cristo quiso que nosotros llegáramos a formar parte de ese pueblo, reyes y sacerdotes, porque a Él así le plació. Él quiere un pueblo santo. Él quiere un pueblo santo. Él no quiere ratas ahí adentro. Ahora vamos a ver en el pueblo del Señor, en la iglesia. Todavía sigue habiendo ratas, les mencionaba, y les vamos a enseñar en la escritura dónde están. Vamos a ver qué nos dice aquí en Primera de Corintios capítulo 5. Vamos a leerlo porque eso es parte del mensaje de donde viene el nombre de las ratas y qué se debe de hacer con esas ratas. Primera de Corintios 5 y versos del 1 al 8.
Dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 5, versos del 1 al 8. Ahí vamos a ver de las ratas existentes que hay en la iglesia. Ya mencioné algunas, las que están al frente robándose lo que es de Dios. Pero aquí hay otros ratones. Dice: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y ustedes están envanecidos. ¿No deberían más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? Estamos viendo claramente que había un hijo del diablo que estaba robándole la mujer a su papá. Esa es una rata. ¿Y cuál es el consejo de Pablo? Arrójenselo a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí estamos viendo claramente qué es lo que se debe de hacer con esa gente: arrojárselo a Satanás. ¿Y sabes cómo es que se lo arrojas a Satanás? Con el simple hecho de expulsarlo de la congregación, que esté fuera de la congregación, del grupo, porque el grupo, la reunión, es la iglesia, y al estar fuera del grupo es estar en el mundo, fuera del templo, porque ya fuera del templo empieza el mundo, y el mundo está bajo el control de Satanás. Y por eso Pablo dice: arrójenselo a Satanás, o sea, sáquenlo de la iglesia. Sáquenlo de la iglesia. Ahora, vemos aquí todavía la enseñanza de Pablo, porque aparte no nada más había ese problema aquí, había más. Nos sigue diciendo en el verso 6: no es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura, para que sea nueva masa sin levadura, como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí Pablo nos está diciendo que debemos de apartarnos de ese tipo de gente, que un poco de levadura fermenta, echa a perder toda la masa. Y dice: límpiense pues de la vieja levadura. Quiere decir que te apartes de tus viejas amistades, la gente del mundo. No puedes tú seguir siendo amigo del mundo. Hay un pasaje donde dice bien claro, Santiago lo dice, que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y cuando tú vives en amistad con ese tipo de gente del mundo, la vieja levadura, o sea, tus viejas amistades, estás corriendo el riesgo también de contaminarte y venir a ser una rata igual que ellos. El Señor dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahí lo podemos ver. ¿Qué platicas con la gente del mundo? ¿Te edifica? Es por esa razón que dice la palabra que debemos de apartarnos de esa vieja levadura. Ahí están las otras ratas, pero viene otra, mira. Y esa es muy común en la iglesia. Y Dios me dio este mensaje para que lo sepan los que están aquí presentes y aquellos que están escuchando en las redes sociales.
que sepan que todavía hay esas ratas y que es necesario sacarlas de la iglesia, que te apartes de ese lugar. Verso 9 al 13 dice así: les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comas. Mira qué claro está hablando Pablo. Que no te juntes con ninguno que, llamándose hermano, sea, fíjate cómo que llamándose hermano sea borracho, fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, o sea, rata. Con el tal ni aun comas. Ese es un mandato del Señor, de que debemos de sacar las ratas de la iglesia, porque tú eres parte de la iglesia y no puedes estar conviviendo con esos inmundos. Ahora, fíjate, vamos a ver por último en Tito, en la carta de Tito, capítulo 3. Vamos a leerlo, ya nomás son 2 versículos. En la carta de Tito, capítulo 3, verso 10 y 11. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Tito capítulo 3, versos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Qué está diciendo aquí Pablo a Tito? Que al hombre que cause división después de una y otra amonestación, que lo deseches. ¿Cuánta gente hay de esa en la iglesia? ¿Cuántos hijos del diablo, cuánta mala hierba, la cizaña, están en la iglesia? Y es necesario que tú la sepas reconocer, porque se parece, la cizaña se parece al trigo cuando está la hoja verde, cuando va creciendo. Es necesario que sepas conocerla. Entonces dice aquí que al hombre que cause divisiones, después de una, que ya se haya amonestado 1 y 2 veces y siga, deséchalo. Es una rata inmunda también. Se ha pervertido, dice el apóstol Pablo, y está condenado por su propio juicio. Por último, vamos a ver lo que nos dice en Segunda de Tesalonicenses. Es el último versículo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versos del 6 al 14. Con esto vamos a terminar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 6 al 14. Pongan atención, porque en esto se cierra el mensaje y aquí con esto lo vas a entender. Dice así: pero les ordenamos, hermanos,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de ustedes. No porque no tuviésemos derecho, sino para darles nosotros mismos un ejemplo para que nos imiten. Porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer bien. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a este señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Si te diste cuenta en esta lectura, Pablo está hablando claramente de que ellos, cuando andaban predicando en la ciudad de Tesalónica, ellos no andaban cobrándoles dinero. Dice que ellos lo hacían para ejemplo, para que aquellos siguieran su ejemplo de ellos mismos. Dice que ellos trabajaban día y noche para no ser carga a la iglesia. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este tiempo? No vemos eso. En este tiempo vemos puras ratas, la mayoría son puras ratas que solamente están ahí robándose lo que a Dios le pertenece, desordenadamente, ofreciendo fuego extraño y dando doctrinas de demonios. Y esos les va a pasar lo mismo que a los hijos de Aarón y lo mismo que a todos aquellos que han ocupado ese lugar al cual nunca fueron llamados. Esos son los que andan robando. Esos son los que solamente viven de la gente. Y Pablo dice aquí bien claro que el que no quiera trabajar tampoco coma, pero que es necesario que sepamos distinguir ese tipo de gente. Saquemos las ratas de la iglesia, hermanos. Matémoslas. ¿Sabes cómo vas a matar a las ratas? Cuando mantienes el lugar limpio, el templo literalmente limpio, todo lo miras claro y no hay comida para esas ratas. Nomás no les des de tragar a las ratas y se mueren. Deja de estarles pagando a esos lobos rapaces, a esos falsos evangelistas que cobran tanto para que vayas a hacer una campaña. Mira lo que dice aquí bien claro. Estos grandes siervos de Dios, Pablo, para mí es el número uno como hombre después de Cristo. El ejemplo que yo siempre me he compaginado con él hace tantos años. Y él mismo dice, no porque no tuviera derecho, sino para no ser gravoso para la iglesia. Y si él podía trabajar. Ahora, si tú vives para servirle a Dios, tú no tienes por qué ponerle precio a la palabra de Dios. El Señor se va a encargar de mover los corazones de la gente para que te bendigan. Pero es Dios el que lo hace, no tú poniendo el precio. Y si pones el precio es porque no eres un siervo de Dios, eres un lobo rapaz asalariado que solamente buscas mantenerte y mantener tu familia y que sigan de generación en generación.
Este es el mensaje que Dios tenía para ti que me estás oyendo. Este es el mensaje para los que están aquí presentes, para que se den cuenta que con Dios no se juega, que las cosas de Dios deben de ser claras. Y aquí Pablo lo dice bien claro: debemos sacar esas ratas, arrojárselos a Satanás. Nada más no les pagues, no les des dinero para que traguen, y verás si te buscan, verás si desean ir a donde se tenga que predicar el evangelio. No van a ir. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Entonces no les pagues y verás que no van a tener que tragar y se van a morir esas ratas. Y aquellas ratas que están ahí, que andan causando daño, división y todo eso, arrójaselas a Satanás, sácalas de la iglesia y apártate. Como leí en la escritura, 2 Corintios capítulo 5, del 1 al 9 y del 9 en adelante hasta el 13, 14, ahí lo habla tan clarito, que nosotros debemos de apartarnos de aquellos que, llamándose hermanos, sean borrachos, maldicientes, avaros, ladrones y todas esas cosas. Apártate de los tales. Con los tales ni aún comas. Ese es el mensaje para ti que me estás oyendo. Es el deseo de mi corazón que lo hayas entendido. Y no tan solo que lo hayas entendido, que te sientas movido a vivirlo, a ponerlo por obra, porque solamente es así como vas a alcanzar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Soy el pastor Pedro Delgado. Si tienes alguna duda respecto a este mensaje, no dudes en llamarme. Mi teléfono, área 210-831-1199. Y aquí estoy, listo para presentar defensa del evangelio. Y también para llevar el evangelio a todos aquellos lugares donde no se ha llamado. Y no por paga, por amor a Dios, por amor a tus almas. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.